Pedro, si le parece, como le están dando la palabra y va a subir precisamente al estrado Alfredo Pérez Rubalcaba, nos quedamos con esa cuestión pendiente. Así que a partir de este momento vamos a escuchar atentamente al líder de la oposición. Pediré la dimisión de Rajoy, lo vamos a saber inmediatamente. Señoras diputadas y señores diputados, este no es un debate del Estado de la Nación más, porque el Estado de la Nación es crítico y porque a los que estamos aquí, muchos españoles nos miran con desconfianza. Sin duda esperan más de nosotros, más de lo que hemos hecho hasta ahora. Esperan que estemos a la altura de sus inquietudes y de los problemas que tiene España. Esperan que hagamos mejor nuestro trabajo. Señorías, esta es una enorme responsabilidad, probablemente la mayor que ha tenido esta Cámara desde hace décadas. 6 millones de trabajadores sin trabajo. Sí, señor Rajoy, pero hay más. La quinta parte de los españoles en riesgo de pobreza. 33.000 empresas cerradas en 2012. 8 millones de pensionistas obligados a pagar por primera vez sus medicamentos. Millones de ciudadanos que han dejado de creer en la política. Este es el estado real de la nación en febrero del 2013. Y usted, señor Rajoy, ha empezado muy mal, porque no se puede hablar del estado de la nación sin decir una sola palabra de dos de los temas que más angustian hoy a los ciudadanos, la sanidad y los desahucios. Ni una sola palabra, señor Rajoy. Hace 15 meses, 11 millones de españoles dieron al Partido Popular su voto y la mayoría absoluta para gobernar. Creyeron de buena fe lo que el señor Rajoy les anunció, que con su llegada al poder todo empezaría a mejorar, la economía crecería y se crearían rápidamente puestos de trabajo. Este fue el argumento con el que pidió y obtuvo la confianza de los ciudadanos. La realidad es que nada está mejor que hace un año y todo lo importante está peor. ¿Qué aspecto de la vida de los ciudadanos ha mejorado? Ninguno, señorías, absolutamente ninguno. ¿Están los españoles más seguros? ¿Tienen más claras sus expectativas de futuro? De ninguna manera. La preocupación de hace un año hoy es angustia y la incertidumbre hoy es desesperación. Es la historia del fracaso de un gobierno y de la decepción de los que confiaron en él. Pienso en los trabajadores que esperaban encontrar un puesto de trabajo, en quienes lo han perdido, en los pequeños empresarios que han tenido que cerrar sus empresas, en los pensionistas con menor poder adquisitivo, en las familias que hoy tienen que atender a sus dependientes. Y pienso en los jóvenes, los que abandonaron el sistema educativo para trabajar y ahora no tienen ni títulos ni trabajo, y aquellos otros que se prepararon para ser la formación o la generación mejor formada de nuestra historia. En solo 14 meses, señor Rajoy, usted ha destruido el capital político que le dieron las urnas. Nunca ha habido un gobierno con una mayoría parlamentaria tan grande y una debilidad tan alta. Nunca ha habido un gobierno así. Y es que una gran mayoría de los españoles ya han visto bastante como para no esperar nada de su gobierno. Yo tengo serias dudas de que el gobierno crea en la capacidad de España para salir adelante. Serias dudas, pero no tengo ninguna de que la mayoría de los españoles piensan que su gobierno ya no es capaz de sacar a España adelante. Porque sus políticas, señor Rajoy, han generado una pérdida colectiva de confianza en el futuro. Han instalado una profunda inseguridad en la sociedad española. De eso también quiero hablarles hoy aquí, de confianza y de seguridad, porque creo que de lo que hagamos a partir de ahora va a depender, como seguramente nunca desde la transición en nuestro país, va a depender el futuro de nuestra convivencia. Es verdad que el Partido Popular llegó al Gobierno en medio de una profunda crisis económica. Pero su gestión, señor Rajoy, ha sido sencillamente desastrosa. Y lo ha sido porque desde el primer momento eligieron el camino equivocado, el camino del ajuste radical, mediante recortes brutales y arbitrarios en los gastos sociales y devaluaciones internas para conseguir mejorar nuestra competitividad. O sea, austeridad sí, pero para los que menos tienen. El resultado de esta política está a la vista: recesión, desempleo y desigualdad. Su política presupuestaria ha sido tan errática como inconsistente.
El presupuesto para el 2012 lo retrasaron varios meses porque había elecciones en Andalucía y en Asturias, y además tuvieron que cambiarlo a las pocas semanas por un decreto ley en el que castigaron a todos y a dos manos: subidas de impuestos y recortes de gastos sociales. Subieron los impuestos masivamente a las clases medias, a los trabajadores, y lo acompañaron de una amnistía fiscal indecente, dureza para los honrados y benevolencia para los tramposos. Esa fue su política, señor Rajoy. El resultado se llama recesión, desempleo y desigualdad. El sistema financiero estuvo a punto de irse a pique y hemos tenido que pedir un rescate después de la crisis de Bankia, cuya gestión pasará a la historia de la incompetencia y de la chapuza. De momento, tenemos que apuntar 40.000 millones más a nuestra deuda pública. Hemos pagado una buena factura en nuestra reputación y estamos intervenidos, mucho más de lo que usted, señor Rajoy, explicó en esta Cámara y de lo que esta mañana ha dicho. Estamos intervenidos, señor Rajoy. Eso sí, el crédito sigue sin aparecer y no se crean empresas. Al revés, se cierran. Usted nos dice que se están corrigiendo los desequilibrios y que está aumentando la competitividad. Y es verdad que la balanza por cuenta corriente mejora. Por cierto, lo lleva haciendo desde que comenzó la crisis. Y fíjese, en 2012 las exportaciones crecieron 5 veces más que en el 10 y que en el 11. O sea, mejora nuestra balanza porque no importamos. Y no importamos porque no crecemos. Esa es la realidad de nuestra economía, señor Rajoy. Es cierto que nuestra competitividad crece, pero lo hace porque aumenta el desempleo y porque bajan los salarios. Y por eso cae el consumo. Se han olvidado ustedes de las políticas de crecimiento. Han reducido los gastos en investigación, las ayudas a la exportación. Se han olvidado de fomentar la creación de empresas y de ayudar a los emprendedores. Carecen ustedes de una política industrial mínimamente reconocible. Y el resultado está ahí: recesión, desempleo y desigualdad. Al presupuesto del 2013 le pasa lo peor que le pueden pasar a unas cuentas públicas, que es que no se las cree nadie. Ustedes dicen que la economía decrecerá y el resto del mundo dice que va a decrecer mucho más. Ustedes dicen que se van a destruir 35.000 puestos de trabajo y el resto del mundo dice que 500.000. Han empezado ustedes muy mal, porque en enero ya llevan ustedes 280.000 puestos de trabajo destruidos. En todo caso, incluso con sus propias cifras, la promesa para el 2013 es recesión, desempleo y desigualdad. El fracaso de su política económica nos ha hecho tener que hacer frente hoy a varias crisis. La primera, una profunda crisis social, cuya mayor expresión es el paro masivo, de efectos devastadores, casi 1 millón de puestos de trabajo destruidos durante su gestión, cientos de miles de jóvenes preparados que hoy tienen que salir de nuestro país a encontrar trabajo. 1 de cada 4 trabajadores sin trabajo y 1 de cada 2 trabajadores jóvenes en paro. Y de la mano del paro masivo, en España ha reaparecido la pobreza. 1,5 millones de familias en las que ni uno solo de sus miembros recibe ya ninguna clase de ingresos. Quien más sufre esta situación son los jóvenes, los parados de más de 50 años y las mujeres. Porque a medida que ustedes reducen y debilitan el estado del bienestar, pretenden cargar sobre las mujeres las tareas que ya no van a hacer los poderes públicos. Este es su mensaje, muy claro. Abandonad toda esperanza. Renunciad a vuestra autonomía. Volved a casa a haceros cargo del trabajo del hogar. Se acabó la fiesta de la emancipación. Ese es su mensaje, señor Rajoy. Al incremento del paro, su Gobierno ha reaccionado reduciendo las políticas activas de empleo. Al crecimiento del desempleo ha respondido bajando las ayudas a los desempleados. Y, sobre todo, para combatir el despido, ustedes lo han abaratado con la reforma laboral, una peculiar lógica inversa. Dijeron que su objetivo era crear empleo y su fracaso ha sido absoluto. Lo que han puesto en marcha es una máquina de despidos fáciles y baratos. ¿Se han planteado alguna vez, señor Rajoy, cuántos puestos de trabajo no se hubieran destruido si ustedes no hubieran aprobado la reforma laboral? Lo que no confesaron era su objetivo ideológico,
Recortar los derechos para hoy, los derechos de los trabajadores para hoy y para el futuro. Debo reconocérselo, en esto han tenido un éxito completo. Hoy el salario, la jornada, los horarios, la promoción profesional y todas las condiciones de trabajo dependen solo de la voluntad de los empresarios, y los trabajadores están más indefensos que nunca en nuestra historia democrática. Hablan ustedes de flexibilidad, lo ha hecho usted aquí, de salarios y ajustes para evitar despidos, y no es cierto. Verá, la única flexibilidad que ha funcionado es la del miedo, la de o aceptas esta bajada de salario o te vas a la calle. Esa es la única que ha funcionado. Del resto, de la pactada, nada de nada, porque han puesto ustedes tan barato el despido, tan barato, que entre pactar y despedir los empresarios han decidido masivamente despedir. Esa es la flexibilidad. Y sobre todo, señor Rajoy, y esto es lo que más me preocupa, han dinamitado la negociación colectiva, especialmente para las pequeñas y para las medianas empresas. Hoy hay 2 millones de trabajadores que no tienen el amparo del convenio colectivo, que se han quedado sin el amparo del convenio colectivo. ¡Qué terrible! Quitarles el paraguas a los trabajadores justamente cuando más llueve. ¡Qué terrible, señor Rajoy! El Gobierno del Partido Popular se ha cargado 30 años de diálogo social, 30 años de solución negociada de los conflictos laborales en España. Esto es lo que ustedes se han cargado. Al romper el equilibrio entre empresarios y trabajadores, han quebrado el consenso sobre los derechos y las condiciones de trabajo, un consenso que ha sido la base de nuestra paz social. Esto, sabe, no es lucha contra la crisis. Esto es ideología pura y dura. Es injusto. Y además de injusto, creo que es una gravísima equivocación para el futuro de nuestro país. Pero los españoles no solo están más indefensos en relación al empleo, están más indefensos ante la enfermedad. El coste de la sanidad se mide en euros, pero el valor de la sanidad se mide sobre todo en la cantidad de miedo, de dolor y de sufrimiento que evita. Y ustedes han conseguido que haya personas mayores que abandonan sus tratamientos porque prefieren dedicar el dinero de sus medicamentos a dar de comer a sus familias. Ninguna persona tendría que añadir al sufrimiento de la enfermedad el miedo a ser una carga para los suyos. Han expulsado a colectivos enteros de la cobertura sanitaria, han impuesto el copago de medicamentos y han reducido las prestaciones del sistema. Y ahora se han embarcado en algunas de sus comunidades autónomas en una privatización de los centros y hospitales, lo que llevaban años buscando, el negocio de la sanidad. El objetivo de la sanidad pública no es que alguien gane dinero, no, es curar a los ciudadanos, tengan o no tengan recursos sus familias. Ese es el objetivo de la sanidad pública. Y le voy a decir, esto que estoy diciendo aquí se lo llevan diciendo hace algún tiempo los pacientes y los profesionales de la salud, de los hospitales. ¿Saben? Nadie va a creer que poner médicos en la calle o cerrar las urgencias en lugar de pedir un esfuerzo a las industrias farmacéuticas, nadie se va a creer que eso sea una buena forma para luchar contra la crisis. Nadie se lo va a creer, señor Rajoy. Y es que detrás de la privatización, como le he dicho aquí en esta Cámara, de la privatización y de la ruptura de la universalización existe un modelo, un cambio de modelo sanitario, que no es difícil adivinar cuál es, la doble red. Hospitales privados para enfermos baratos y hospitales públicos para crónicos y enfermos caros. La doble red sanitaria. Hospitales de primera para los asegurados de primera y hospitales públicos depauperados para el resto de los ciudadanos. Ese es el modelo. Verá, le voy a decir algo más. Los españoles han estado orgullosos de su sistema sanitario y este es el segundo consenso social que ustedes están rompiendo. Y la crisis social tiene una manifestación también en el deterioro de la educación, que aumenta también la inseguridad de nuestras familias. Empezaron despidiendo profesores, al tiempo, por cierto, que los desprestigiaban, masificando las aulas, suprimiendo escuelas en el medio rural, subiendo las tasas y bajando las becas. Han roto ustedes también en educación un consenso básico sobre la igualdad de oportunidades. La educación ha sido eso en nuestra sociedad, en nuestra democracia.
un instrumento de igualdad de oportunidades. Y cuando se recortan las especialidades de un instituto en la escuela rural, y cuando se masifican las aulas, y cuando se bajan las becas y se suben las tasas, se está atacando la igualdad de oportunidades. Y ahora han puesto sobre la mesa un proyecto de ley, usted se refería a él, que retrata la concepción que tienen ustedes de la educación: segregar y discriminar, seleccionar a los más capaces y dejar abandonados a los que tienen problemas, asegurar que los que siempre han tenido ventaja la sigan teniendo de por vida. Ese es el modelo educativo, señor Rajoy. Y verá como en la reforma laboral, y como en la sanidad existe un modelo, porque cuando se favorecen que los centros concertados elijan a sus alumnos, o cuando se aseguran los conciertos en función de la demanda educativa, se está yendo a un modelo educativo distinto, Una vez más, la doble red es los alumnos difíciles para la escuela pública. Saben, no nos lo inventamos, es lo que lleva pasando durante bastantes años en la Comunidad de Madrid, aquí, en la Comunidad de Madrid. Y le voy a decir, el sistema de conciertos lo pusimos en marcha los socialistas y tenía una regla fundamental, la igualdad de derechos y obligaciones de todos los centros sostenidos con fondos públicos. Igualdad de derechos e igualdad de obligaciones. Esa es la regla que están ustedes intentando romper con la denominada Ley Wert. Otro consenso, el educativo. Pero no es solo la sanidad ni la educación, es su manera de gestionar la crisis. Que ha afectado a casi todos los españoles. Verá, a los desempleados, a las personas dependientes, a los autónomos, a los emprendedores, a los investigadores, a los funcionarios, a los jueces y a los fiscales, a las industrias culturales, a quienes no podrán recurrir a la justicia por no poder pagar las tasas, a casi todos. Y es que ustedes, señor Rajoy, perjudican a personas a las que nunca han visto de cerca, a las que no comprenden, de las que ni tan siquiera saben cómo viven. Esa es la realidad, señor Rajoy. El resultado de 15 meses de gobierno del PP es un país empobrecido, una población indefensa y una España entristecida. Y verá, hay cosas en el futuro que podremos remediar. El PP ha aprobado por decreto ley un despido fácil y barato y un gobierno socialista lo podrá modificar. Pero reincorporar a la negociación colectiva a los millones de trabajadores que ustedes saquen, eso ya no es tan fácil, señores del Gobierno. El PP ha impuesto el copago sanitario y un gobierno socialista podrá reponer los derechos de los pensionistas, pero recuperar los hospitales y los ambulatorios privados, eso ya no va a ser una tarea tan fácil. Ustedes han impuesto la segregación educativa y podremos nosotros, en un gobierno socialista, restablecer la igualdad de oportunidades, pero hay toda una generación irrecuperable. Eso ya no va a ser fácil volverlo atrás. En resumen, están ustedes construyendo una sociedad dual, cuyos efectos la sociedad española va a pagar durante mucho tiempo. Y lo están haciendo de forma sectaria, unilateral, sin contar con nadie. No es así, señor Rajoy, como se ha construido la España democrática. No es así. Ustedes están rompiendo consensos sociales básicos que habíamos construido entre todos los españoles. Con sus políticas, señor Rajoy, la España que salga de la crisis, que saldrá, será más injusta, será más pobre y será más inhumana. Y ese es el problema de fondo, señor Rajoy. Vivimos una grave crisis política que afecta a nuestro sistema de representación, que afecta al funcionamiento de la estructura del Estado, que afecta también a la moral pública. Es una crisis que deriva en parte de la crisis económica y social. Muchos ciudadanos sienten hoy que la política no está siendo capaz de dar soluciones a sus problemas. Una crisis que no es nueva, pero que con ustedes se ha agravado, porque anunciar un programa y desarrollar otro es un engaño político que no solo daña al Partido Popular, no, daña a la democracia misma. Pero además, muchos ciudadanos empiezan a plantearse si el funcionamiento actual del Estado de las autonomías no será una rémora para salir de la crisis. Y al tiempo, el problema de Cataluña se ha vuelto a plantear con toda su crudeza. En materia territorial, señor Rajoy, pienso que el inmovilismo es tan nocivo como la tentación de volver atrás
y creo que en su partido existen las dos tendencias. Pienso que hay que moverse hacia adelante. Si a todo lo anterior añade usted una actualidad dominada por los casos de corrupción, estamos ante un peligro cierto para nuestro sistema político. La corrupción es veneno para la democracia, veneno. Pero la mezcla de paro masivo, empobrecimiento del país, aumento de la desigualdad y un escándalo que contamina al partido del Gobierno es explosiva para nuestro sistema político. Vivimos hace semanas bajo el impacto de indicios fundados de la existencia de financiación irregular en el Partido Popular en los últimos 20 años. Un gravísimo caso de corrupción que merecía un esfuerzo de explicación y de transparencia, una reacción ejemplar y creíble. Y no ha sido así. El presidente del Gobierno ha preferido limitarse a decir primero que todo es falso y después que todo es falso, salvo algunas cosas. Su afán de defender a los suyos se ha impuesto sobre su responsabilidad institucional. Y es usted, señor Rajoy, el mismo que dijo que siempre estaría al lado del señor Camps, el que nos puso como modelo de gobernante al señor Matas y el que anunció enfáticamente nadie podrá demostrar nunca que el señor Bárcenas no es inocente. ¿De verdad, señor Rajoy, cree usted que se puede gobernar un país en crisis pendiente cada mañana de que al señor Bárcenas le entre un ataque de sinceridad? Yo creo que no. Yo creo que hay una crisis económica, hay una crisis social, hay una crisis política y usted ha añadido una crisis moral. Por eso le pedí que abandonara la presidencia del Gobierno y diera paso a otro presidente, porque creo que es lo mejor para España. La decisión ahora es suya. Suya es la decisión y suya es la responsabilidad. Hoy, señor Rajoy, viene a esta Cámara a decirnos dos cosas. No apliqué mi programa sino mi deber y a partir de ahora otro Rajoy. Ha venido usted aquí a reinventarse. Usted no sabía nada. Usted solo encontró todo fatal. Pero, señor Rajoy, ¿piensa usted que los españoles se van a creer que es usted tan incompetente que no sabía realmente la profundidad de la crisis que tenía España? ¿Lo piensa usted? ¿Lo piensa usted? ¿Piensa usted Por favor, señor diputado, perdón un momento. Ruego silencio. No se debe interrumpir al orador porque esta mañana no se le ha interrumpido al orador. No quiero ninguna interrupción. Al final del Parlamento del señor Pérez Rubalcaba podrán expresar su agrado o su desagrado, pero ahora no quiero interrupción. Continúe, señor Rubalcaba. ¿Piensa usted, señor Rajoy, que alguien puede creerse que ningún compañero de su comunidad, de las comunidades autónomas que usted gobernaba, le contó nada? ¿Que usted no sabía nada de la profundidad de la crisis? Si usted esta mañana nos ha explicado perfectamente el origen de la crisis y los datos del déficit comercial, pero ¿piensa usted que alguien se cree eso? Mire, señor Rajoy, usted no dijo la verdad porque quería ganar las elecciones. Pero usted mintió a los españoles. Y usted viene hoy aquí a reinventarse, verá. Viene a decir algo así como ha sido un año muy difícil, muy difícil. ¿Ha sido, señor Rajoy? ¿Ha sido un año muy difícil? Está siendo un año muy difícil. Y lo que es peor, será un año muy difícil. Porque ese es el problema, señor Rajoy, que será un año muy difícil. Usted pretende que creamos que hay un nuevo Rajoy como si no hubiera pasado nada. ¿Y qué pasa con los derechos de los trabajadores? ¿Y qué pasa con los pensionistas y el copago?
¿Y qué pasa con los colectivos que no están en la sanidad pública? ¿Y qué pasa con la ley Wert? ¿Va a seguir usted adelante? ¿Y qué pasa con las becas? ¿Y qué pasa con las tasas? ¿Y qué pasa con todo eso? ¿Viene usted aquí a reinventarse y a decir pelillos a la mar, un nuevo Rajoy? Pues no, señor Rajoy. Si quiere usted reinventarse, rectifique. 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 Si quiere usted... ¿Qué pasa con el presupuesto del año 2013 que conduce a desempleo? Cámbielo. Si quiere usted reinventarse, si quiere usted abrir una segunda generación de reformas, por favor, corrija los destrozos de su primera generación. Corríjalos, señor Rajoy, porque le voy a decir, nada de esto era inevitable. Lo ha hecho usted porque usted ha querido. Y le voy a decir algo más. Ha hablado usted de corrupción. ¿Sabe lo que más me ha llamado la atención de toda la intervención suya sobre corrupción? Que en todo el discurso la única vez que nos ha hablado de acuerdo ha sido justamente cuando ha hablado de la corrupción. ¿Usted cree, señor Rajoy, que el único acuerdo que necesita España o que el único acuerdo que necesita España es el de la corrupción? ¿Usted no cree que España necesita otros acuerdos muy importantes, mucho más que el de la corrupción? ¿No se da cuenta, señor Rajoy, que usted propone a esta Cámara un solo acuerdo porque es el que le interesa a usted y no al conjunto de los españoles? Ese es el problema, señor Rajoy. Ese es el problema. Un solo acuerdo. Un solo acuerdo. Un solo acuerdo sin dar una sola explicación, no a la Cámara, al conjunto de los ciudadanos. Esa sería su obligación. Y la mía, después de la situación que he descrito, la mía no puede ser otra que explicarle a la Cámara las orientaciones por las que el Grupo Socialista cree que habría que sacar a este país adelante. Y es lo que voy a hacer. Lo que empezó siendo una crisis mundial, cada vez más es una crisis europea. Y lo es, entre otras cosas, porque Europa ha elegido recetas equivocadas para combatirla. Europa ha equivocado el rumbo. Y con ella España. La priorización de la reducción del déficit sobre cualquier otra política ha sido una equivocación. Y el último dato que avala esa equivocación es que la zona euro ha vuelto a entrar en recesión. Es verdad, lo decía usted, que los últimos esfuerzos del Banco Central y los avances en la unión bancaria han estabilizado los mercados de deuda, pero, señor Rajoy, tenemos una prima de riesgo de 350 puntos básicos y con esa prima de riesgo nuestra economía no se puede financiar. ¿Nos preocupa Europa? Claro que nos preocupa. Nos preocupa porque se está generando una fractura entre los países del norte y los países del sur. Nos preocupa porque Europa está perdiendo relevancia en el nuevo orden mundial y nos preocupa porque la causa europeísta retrocede cada día. Y por eso sigo creyendo que la solución es más Europa, unión fiscal, unión económica, unión bancaria, pero sobre todo unión política y unión social, que esas son las señas de identidad de la Europa democrática en la que hemos creído, por ejemplo, el conjunto de los españoles. Y Europa tiene que cambiar su política económica y lo tiene que hacer ya. Tiene que apostar por políticas de crecimiento, por priorizar el crecimiento, por priorizarlo. Tiene que permitir a países como España una flexibilidad en el déficit, porque si no nos van a ahogar. Tiene que estimular desde el Banco Central Europeo el crecimiento y el empleo. Tiene que convertir el mecanismo de estabilidad en un tesoro europeo, aumentar el presupuesto comunitario para luchar contra la crisis, aprobar normas sobre el sistema financiero, poner en marcha el impuesto de transacciones financieras y luchar decididamente y de cara contra los paraísos fiscales. Y todo eso lo tiene que hacer Europa ya. Como España, que tiene que modificar sus prioridades. ¿Qué tiene que pasar para que las rectifiquemos o para que las rectifiquen mejor? ¿Qué tiene que pasar? ¿Que lleguemos a 7 millones de desempleados? ¿Que se vayan 1 millón de españoles fuera de España o que ustedes se gasten todo el fondo de reserva de la Seguridad Social? Tiene que pasar eso para que rectifiquen su política económica. Verá, lo ha dicho hace unos días el presidente Obama. Cito literalmente. Un plan para reducir el déficit tiene que ser parte de nuestra agenda, pero la reducción del déficit por sí sola no es un plan económico. Hace unos días he remitido al Gobierno, a los grupos parlamentarios, a sindicatos y a empresarios un documento con orientaciones y propuestas para combatir de otra forma la crisis y, sobre todo, sus terribles efectos. Las medidas las convertiremos en resoluciones de este debate
y las orientaciones las voy a resumir brevemente de aquí al final de mi intervención. Hablaba de cambiar la prioridad o las prioridades de política económica. Debemos pasar prioridades, debemos pasar del ajuste al crecimiento, no a compaginar, no, priorizar el ajuste a priorizar el crecimiento. Debemos priorizar el crecimiento. Debemos pasar del recorte de gastos a la subida de ingresos. Debemos pasar del crédito de los bancos al crédito a las pymes y debemos pasar de una competitividad basada en la reducción de salarios a una competitividad basada en los cambios en nuestras empresas. Esos son los cambios fundamentales. Crecimiento, eso es recuperar la I+D+I. Crecimiento es fomentar la exportación, que ha caído en el presupuesto del 2013. Subir ingresos es abordar una reforma fiscal en profundidad. Mire, si hay que elegir entre recortes sociales o reformas fiscales, los socialistas elegimos sin duda las reformas fiscales. Y hay margen para hacer una reforma fiscal, entre otras cosas porque nuestro país tiene 8 puntos menos de presión fiscal que los países de la Unión Europea que tienen un sistema fiscal comparable al nuestro. 8 puntos menos. Ese es nuestro margen, 8 puntos. Hay margen para equiparar la fiscalidad de las rentas del trabajo con la fiscalidad de las rentas del empleo. Hay margen del capital. Hay margen para establecer un impuesto para grandes fortunas. Hay margen para revisar la tributación del ahorro y hay margen para hacer una revisión en profundidad de nuestro impuesto de sociedades, empezando por las sociedades patrimoniales. Claro que hay margen. Hay muchísimo margen para mejorar nuestros ingresos. Crédito a las pymes. Usted se ha referido a ello. Yo he propuesto dotar un fondo de 20.000 millones de euros, reformar el ICO. He propuesto fijarles a los bancos con ayudas objetivos de crédito. Hay que hacer cosas para que, repito, el crédito a los bancos pase a lucir como crédito a las pymes, a los autónomos y a los emprendedores. Y hay que mejorar la competitividad de la buena, la que viene de la mano de las reformas estructurales y de las reformas en las empresas. Porque ¿sabe lo que está pasando, señor Rajoy? Lo que está pasando es que los salarios de los trabajadores están bajando, pero los salarios de los directivos del IBEX están subiendo sistemáticamente. Eso es lo que está pasando. Es una mejora de competitividad sobre la espalda siempre de los mismos, de los que menos tienen. Y eso hay que cortarlo. Estas orientaciones pretenden dar una respuesta a una pregunta que se hacen todos los españoles. ¿Qué vamos a hacer para dar trabajo digno a 6 millones de españoles que no los tienen? Se dice que España tiene que crecer al 2% para que cree empleo. Y yo les digo que un país con una tasa del desempleo del 25% no puede crecer y no puede crear empleo. Que esa tasa de desempleo pesa como una losa sobre nuestro crecimiento. Por eso sostengo que hay que crear empleo, por supuesto, para que viva la gente, pero sobre todo hay que crear empleo para estimular el crecimiento que sea capaz de crear empleo. Ese es el cambio de política económica que les estoy proponiendo. Siempre se ha hablado de crecimiento creador de empleo. Lo que yo propongo es que empecemos a crear empleo justamente para estimular nuestro crecimiento. Esa es la modificación que le propongo. Antes me he referido al fraude fiscal. Antes me he referido al fraude fiscal. Aproximadamente recaudamos por fraude fiscal del orden de 10.000 millones de euros cada año. Pues bien, lo que yo propongo a esta Cámara es que la mitad de ese dinero recaudado por fraude fiscal, la mitad lo dediquemos por ley, obligatoriamente por una ley aprobada en esta Cámara, justamente a combatir el desempleo. Eso es lo que les propongo, la mitad del fraude fiscal por ley a combatir el desempleo. De esa forma tendríamos recursos para ayudar a las empresas que se comprometan a no despedir. Tendríamos recursos para ayudar a las empresas con bonificaciones de seguridad social, a las empresas que se comprometan a crear nuevo empleo. Tendríamos recursos para proteger mejor a los desempleados, bien a través de los programas de renta activa de inserción, bien a través del Plan Prepara. Y tendríamos recursos para un plan de empleo juvenil, del que usted ha hablado aquí esta mañana, señor Rajoy. 800 millones de euros para un plan de empleo juvenil. ¿Sabe cuánto ha quitado usted cada año de políticas activas de empleo? 4.000 millones. ¿Usted cree que se compensan los 4.000 millones con 800 millones de empleo para el plan de empleo de los jóvenes? Yo le digo que no, señor Rajoy, que en esto también tiene usted que rectificar, que tiene que dedicar más dinero al plan de empleo. Y lo que es más importante, verá,
Para crear empleo, tenemos que empezar por suspender aquellos aspectos más dañinos de la reforma laboral y reabrir el diálogo social para acordar un nuevo marco laboral. Eso es lo que tenemos que hacer, reabrir el diálogo social. Tenemos que hacer frente a la crisis de la sanidad. El Sistema Nacional de Salud ha sido una conquista colectiva y no debería estar sometida ni a vaivenes políticos ni a la jurisprudencia o el arbitraje del Tribunal Constitucional. Deberíamos garantizar por ley, aquí en esta Cámara, por una ley, un Sistema Nacional de Salud financiado íntegramente por impuestos, universal, sin barreras de acceso, descentralizado, pero que garantice la movilidad de los enfermos y de los profesionales. Deberíamos garantizar por ley que hay una parte de nuestro PIB que se dedica obligatoriamente a la sanidad. Tendríamos que implantar la financiación selectiva de medicamentos y tendríamos que permitir la subasta de medicamentos como una fórmula para ahorrar, con una fórmula para pedirle a la industria farmacéutica un esfuerzo en lugar de solicitar el copago a los pensionistas. Deberíamos llegar aquí a un acuerdo sobre todo esto. Ahora también le digo, si ustedes se empeñan en seguir privatizando hospitales, nosotros emplearemos todos los medios a nuestro alcance para impedirlo y cuando gobernemos los volveremos a hacer públicos. Si ustedes se empeñan en seguir cobrando a los pensionistas, nosotros nos vamos a oponer frontalmente en esta Cámara y cuando gobernemos recuperaremos sus derechos. Y si usted se empeña en seguir manteniendo colectivos excluidos de la sanidad pública, nosotros lo vamos a denunciar. Y cuando recuperemos el poder, que será pronto, volveremos a garantizar los derechos de esos colectivos. Hacer frente a la crisis social exige abordar los problemas de la educación. Y saben, educación lo más urgente es parar los destrozos que están ustedes haciendo. Porque estoy convencido que el futuro de España no se decide ni en los mercados financieros ni en los despachos oficiales. El futuro de España se decide en nuestras aulas y en nuestras universidades. Por eso estoy tan en desacuerdo con que se recorte el gasto educativo, porque necesitamos más educación y no menos. Necesitamos más universidad y no menos, más formación profesional y no menos, más profesores y no menos. Retomar o reponer los profesores que ustedes han quitado, desmasificar las aulas, facilitar el acceso a la universidad con tasas razonables, recuperar un sistema de becas justo, dotar las plazas de formación profesional que este año han impedido a decenas de miles de estudiantes hacer cursos de esa rama educativa. Eso es lo que necesita nuestra educación. No necesita una nueva ley, señor Rajoy, que lo ponga todo patas arriba. No lo necesita. Usted sabe que en los últimos años en la educación española había habido un amplio consenso educativo de todas las comunidades autónomas, de todas, absolutamente de todas, en torno a programas educativos que empezaban a dar por primera vez en los últimos años buenos resultados. Acordados, señor Rajoy, con todas las comunidades autónomas. Ustedes han decidido que van a intentar ponerlo todo patas arriba y además han pedido un acuerdo. Y yo le voy a decir, señor Rajoy, que un acuerdo educativo necesita ponernos previamente de acuerdo sobre algo muy de fondo, muy de fondo. Si ustedes creen que la educación está para ayudar a los niños con dificultades a llegar tan lejos como puedan en el sistema educativo, le diré, puede contar con nosotros. Pero si usted cree que la educación se resuelve con reválidas, con segregaciones y con repeticiones, le digo que no, señor Rajoy, que esa es la forma de quebrar la igualdad de oportunidades. Le digo, señor Rajoy, que una educación concebida como una carrera de obstáculos va contra la igualdad de oportunidades. Y eso es algo que los socialistas nunca vamos a admitir. Nunca. Quiero añadir brevemente algo que me parece importante. Quiero hablar de la pobreza. Usted lo ha hecho esta mañana también, señor Rajoy. Y es verdad que el problema para muchos españoles ya no es la subsistencia, es la pobreza. Ya no es el bienestar, es la pobreza. Una sociedad en donde cada vez hay más personas que tienen que buscar comida en los cubos de la basura no puede sentirse bien consigo misma. Es así, señores del Partido Popular, es así. Sobre todo niños. No podemos convivir con eso.
Y por eso propongo que empecemos por dotar un fondo para hacer frente a esas situaciones de pobreza, un fondo de 1.000 millones de euros que permita ayudar a las familias que están en situación de pobreza extrema. Y por eso propongo que renovemos nuestra confianza en las ONGs, que les demos los fondos que reclaman, que son ellas las que están contando estas cifras para poder combatir la pobreza. Y quiero terminar hablando en esta parte de los desahucios, que un día tras otro golpean nuestras conciencias. Intentamos llegar a un acuerdo con el Gobierno y no pudo ser. Ahora tenemos una nueva oportunidad y yo les digo que no podemos desperdiciarla, que tenemos que hacer una nueva ley hipotecaria que resuelva la angustia de muchas familias y, sobre todo, que evite que volvamos a caer en situaciones como las que estamos viviendo. Una nueva ley hipotecaria que contemple de entrada una moratoria para que no haya desahucios mientras la nueva ley no entra en vigor y no se desarrolla. Esa es nuestra propuesta. Señorías, hay dos cosas que a estas alturas de mi discurso quiero establecer claramente. Primero, que creo que estas tareas que he enunciado son urgentes, no pueden esperar ni un día. Y segundo, que no son tareas que pueda hacer solo un Gobierno, ni un partido, ni tan siquiera una Cámara como esta. Son tareas de todos, son tareas compartidas. La experiencia demuestra que en España, cuando hemos tenido que abordar tareas como esta, las hemos compartido entre los grupos parlamentarios y los partidos políticos, en esta Cámara, fuera de esta Cámara, con los agentes sociales, con las comunidades autónomas. Hemos dado respuestas compartidas, porque, señorías, estamos en una situación de emergencia nacional. No es la primera vez en nuestra historia que lo hacemos. ¿Por qué no intentar ahora un acuerdo ambicioso? Un acuerdo nacional por el empleo y por la cohesión social, un acuerdo capaz de sumar todas las voluntades detrás de estos objetivos. ¿Por qué no hacerlo, señorías? ¿Por qué no hacerlo si nos lo están pidiendo los españoles? ¿Por qué no hacerlo si todos coincidimos que es justamente lo que necesita España? ¿Por qué no lo intentamos? Esa sería mi propuesta. Y hablaré brevemente del Estado autonómico, que es verdad que atraviesa una crisis. Nació con una doble voluntad, la voluntad de articular territorialmente España y también la voluntad de acabar con desigualdades que el centralismo en nuestro país había consagrado. Estas dos tareas han sido un éxito y, sin embargo, aparecen de nuevo tensiones territoriales en nuestro país, tensiones territoriales de distinto tipo. Tenemos que hacer frente a dos tensiones territoriales, las de los que quieren irse y aquellos que quieren recentralizar. Las primeras se han planteado con especial virulencia en Cataluña. A Cataluña me quiero referir yo hoy también. Hay quien en el pasado reciente ha jugado con fuego, atizando la hoguera del anticatalanismo en el resto de España. Pero creo que el hecho políticamente más relevante es que la sentencia del Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales algunos aspectos del Estatuto de Cataluña que ya había sido refrendado por el pueblo catalán. Es decir, el Tribunal vino a decir que no caben en la Constitución fórmulas que habían sido votadas por los catalanes, fórmulas de convivencia que habían sido votadas por los catalanes y asumidas por el resto de los españoles a través del voto de esta Cámara. Esa es la decisión política del Tribunal, lógicamente en uso a sus competencias. Ha sido un procedimiento desdichado, un procedimiento desdichado. Y el hecho, señorías, pueden ustedes escucharme o no, pero créanme, les estoy hablando de un problema muy serio y les estoy tratando de exponer la posición de un partido muy serio. Así que, por favor, les pido un poco de respeto para quien les habla. Repito, el problema procedimental ha sido ese y la realidad, nos guste o no, la realidad es que hoy hay muchos ciudadanos de Cataluña que creen que la Constitución no ampara las fórmulas que ellos decidieron cuando votaron el Estatuto. Ese es el problema. Y ese problema, nos guste o no, exige necesariamente abrir la Constitución. Esa es nuestra propuesta. Nuestra propuesta es
que esta Cámara, nuestra propuesta es que esta Cámara haga un planteamiento a Cataluña y al resto de las comunidades autónomas para recoger en nuestra Constitución aquellas singularidades que ya han sido consolidadas estatutariamente, para que nuestra Constitución reconozca la realidad estatutaria de nuestro país. Esa es nuestra propuesta, dialogar para abrir nuestra Constitución. De paso, de esa manera podríamos resolver fácilmente los problemas de la otra tensión, de la tensión centrípeta, porque verán, podríamos hacer evolucionar el modelo de Estado autonómico hacia la única solución que tiene si queremos resolver el fondo de nuestros problemas territoriales, que es un modelo federal. Podríamos hacerlo. Verá, podríamos hacerlo muy rápidamente. Podríamos delimitar fácilmente las competencias del Estado, deslindándolas de las competencias de las comunidades autónomas. Se evitarían duplicidades como sucede en los Estados federales. Podríamos reconocer el carácter territorial del Senado, buscando la participación en el mismo de las comunidades autónomas para cooperar mejor entre el Estado y las autonomías, como sucede en los Estados federales. Y podríamos introducir un nuevo sistema de financiación, donde quedaran claras las competencias en los ingresos y en los gastos de las comunidades autónomas y del Estado, como sucede en muchos Estados federales. Resolveríamos nuestro doble problema territorial, garantizando siempre, eso sí, la igualdad de los españoles, vivan en el territorio en el que vivan donde quieran. Esa sería nuestra propuesta, señores. Y voy a acabar hablando de los problemas políticos. Una crisis política a la que me refería al principio muy grave, que tiene que ver con la representación, con esta Cámara también. Una crisis política que exige, entre otras cosas, que acerquemos a los representantes y a los representados. Una crisis política que exige reformas sustanciales en nuestro sistema electoral para hacer más pequeñas nuestras circunscripciones, para facilitar esa relación entre quienes votan y quienes somos elegidos. Una crisis política que exige desbloquear nuestras listas electorales y que exige modificar nuestro sistema electoral buscando una mayor proporcionalidad. Eso es lo que creo que hay que hacer si queremos desbloquear nuestra crisis política, la que tenemos aquí, empezando por los partidos que aquí nos sentamos. Tenemos que hacer un esfuerzo para mejorar la participación de los ciudadanos, empezando por esta Cámara, y tenemos, como decía el señor Rajoy, cómo no, que hacer un esfuerzo para luchar contra la corrupción, que es el origen de una buena parte de la desafección política que hoy vivimos. He hecho 4 propuestas en los días pasados que recogeremos en nuestras resoluciones. Propuestas que tratan de salir al paso de las 3 cosas que creo que hay que hacer con la corrupción: prevenirla, investigarla y castigarla. Las 3 cosas. Propuestas que tienen que ver con la necesidad de crear alguna unidad que controle las administraciones públicas, que evite los delitos de corrupción, porque de lo que se trata, señores y señoras diputados, es de que el que tenga la tentación de corromperse no lo pueda hacer. Esa sería nuestra primera misión. En segundo lugar, tenemos que agilizar y mejorar los procesos judiciales, trasladando los delitos de corrupción a la Audiencia Nacional, que garantiza rapidez, cohesión y objetividad. Cohesión, uniformidad me refiero, y objetividad. Creo que tenemos que decirles a las empresas que si corrompen y los corrompidos son condenados, no volverán a contratar mientras duren las penas con las administraciones públicas. Y creo que debemos de evitar las tentaciones, las aportaciones económicas de las empresas a los partidos políticos. Tenemos que prohibirlas, señoras y señores diputados. Y tenemos que hacer algo más. Decía el señor Rajoy, ha hecho distintas propuestas esta mañana, estoy completamente de acuerdo con todas. Es más, le diré, con las que se refieren a los partidos políticos y a los responsables políticos, estoy tan de acuerdo que lo que quiero es que se les dé carácter retroactivo. Retroactivo. Para atrás y para adelante. Retroactivo. Y algo más, verán. Y algo más, por favor. Y algo más, le propongo... Señor diputado, tiene usted que terminar ya. Me quedan los 3 minutos
que me han molestado algunos componentes de esta Cámara. Termino ya, señor presidente, y les voy a hacer otra propuesta que creo que tiene sentido político. Verá, creo que esta Cámara debería elegir una comisión independiente. Esta Cámara, una comisión independiente formada por personas de reconocimiento general, que hiciera un diagnóstico de lo que pasa, de los problemas que abordamos o que afrontamos cuando queremos poner fin a la corrupción política, que nos propongan vías de solución y luego, con ese informe de una comisión independiente, los partidos y los grupos parlamentarios podamos aprobar las leyes correspondientes. Verán, les explico brevemente el sentido de la propuesta, si es muy fácil. Lo hemos intentado muchas veces desde dentro, desde aquí. Lo hemos intentado y reconozcámoslo, no lo hemos conseguido. Y por eso estamos hoy en este debate. Miremos fuera. Pidamos fuera que nos digan lo que tenemos que hacer dentro. Ese es el sentido de la propuesta que hacemos. Busquemos soluciones desde fuera y apliquémoslas y aprobémoslas en esta Cámara. Esa sería nuestra propuesta. Porque, señoras y señores diputados, creo que los ciudadanos no están contra la política, sino contra la mala política, contra los deshonestos y los corruptos. Creo que no están contra los partidos. Lo que quieren son partidos políticos más transparentes, más honestos y más cercanos a los ciudadanos. Termino ya, señor presidente. Termino ya. Sé que algunas de estas propuestas que he hecho exigen la reforma de algunos preceptos constitucionales. Lo sé. Y tengo que decir en esta Cámara que mi grupo cree que ha llegado el momento de plantearlo con seriedad. Que muchas cosas han cambiado en nuestra sociedad, muchas, pero sobre todo, ¿saben lo importante? Que van a cambiar muchas más. Cualquiera que sea la vía que elijamos para salir de la crisis, la suya o la nuestra, la sociedad española va a ser muy distinta dentro de pocos años de aquella que conoció la que aprobó o de aquella que conocimos los que aprobamos la Constitución. Creo que va a cambiar y eso exige necesariamente cambiar nuestras normas de convivencia, cambiarlas. Lo tenemos que hacer para eso, para que España tenga un nuevo proyecto político, para que los jóvenes que no votaron la Constitución y los no tan jóvenes, 2 de cada 3 españoles, se puedan reconocer en ese nuevo proyecto común que entre todos hagamos. Lo tenemos que hacer para eso. Lo tenemos que hacer para resolver nuestro problema territorial. Lo tenemos que hacer para desbloquear nuestros problemas políticos, que algunos exigen cambios constitucionales. Y lo tenemos que hacer, señor Rajoy, para rehacer nuestros consensos sociales, porque algunos están rotos. Los tenemos que hacer para incorporar las realidades sociales que entre todos hemos ido construyendo, para que la sanidad sea en nuestra Constitución un derecho fundamental, como quieren los españoles, para que la igualdad entre hombres y mujeres se refuerce en nuestra Constitución. Lo tenemos que hacer, ¿saben para qué? Para que nuestros derechos sociales tengan la misma protección constitucional que tiene nuestra estabilidad presupuestaria. Señor Pérez Rubalcaba, tiene usted que terminar porque ya ha pasado. Lo tenemos que hacer. Creo que la Constitución de 1978 tiene que seguir siendo el marco de nuestra convivencia, pero creo al mismo tiempo que con acuerdo, sabiendo los temas que tocamos, pero sin dilación, tenemos que abordar un proceso de reforma constitucional. Termino ya, señor presidente. Y no es incompatible en modo alguno con la lucha contra la crisis. Al contrario, creo que la complementa. Creo que esta Cámara tiene que ser consciente que, como decía a lo largo de mi discurso, estamos en una situación de emergencia nacional, que hay millones de españoles que ya no pueden aguantar más, que hay 6 millones de trabajadores que no tienen empleo y eso puede acabar pesando definitivamente sobre las generaciones futuras. Creo que esta Cámara tiene que hacer un esfuerzo y los socialistas estamos dispuestos a hacerlo en los términos que he dicho. Creo que el acuerdo no es una garantía de que las cosas salgan bien, pero creo que sin acuerdo es muy difícil que este país salga adelante. Es verdad que ese acuerdo exige renuncias por todas partes. Yo he dicho por dónde creo que tendría que caminar. He dicho lo que me parece más importante y es que este debate es clave, porque si algo tienen los políticos es que garantizar que las generaciones futuras tienen un punto de partida mejor que las que hoy ocupamos esta Cámara. Esa y no otra es la preocupación del Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señoras y señores diputados.
Debate clave, ha dicho el líder de la oposición, ha criticado duramente este año de Rajoy, ha pedido además, después de criticar y hablar de crisis económica, política, ha dicho que lo mejor que puede hacer es que se vaya. Ha hecho también una serie de peticiones, de mejoras, de reformas, de todo esto vamos a hablar en los próximos minutos. Una primerísima valoración antes de la palabra de Rajoy, Carlos Cuesta. Oye, de verdad que es como para pensar que este señor ha venido de Marte, lo han traído en una nave espacial y lo han depositado antes de ayer, porque es surrealista. O sea, esta crisis, para que la gente lo entienda muy rápido, es una crisis de gasto. Nos hemos pasado de rosca en el gasto y no podemos seguir gastando. Y el señor Rubalcaba ha anunciado más gasto en universidades, en profesores, en hospitales, en asistencia sanitaria ilimitada, más impuestos, más carreteras, más empleo público, más políticos, más organismos de control. Todo gasto. Pues que me explique el de dónde va a sacar el dinero, la verdad. Pues Ya en la sociedad española. De eso también quiero hablarles hoy aquí. De confianza y de seguridad, porque creo que de lo que hagamos a partir de ahora va a depender, como seguramente nunca desde la transición en nuestro país, va a depender el futuro de nuestra convivencia. Es verdad que el Partido Popular llegó al Gobierno en medio de una profunda crisis económica, pero su gestión, señor Rajoy, ha sido sencillamente desastrosa. Y lo ha sido porque desde el primer momento eligieron el camino equivocado, el camino del ajuste radical, mediante recortes brutales y arbitrarios en los gastos sociales y devaluaciones internas para conseguir mejorar nuestra competitividad. O sea, austeridad sí, pero para los que menos tienen. El resultado de esta política está a la vista: recesión, desempleo y desigualdad. Su política presupuestaria ha sido tan errática como inconsistente. El presupuesto para el 2012 lo retrasaron varios meses porque había elecciones en Andalucía y en Asturias, y además tuvieron que cambiarlo a las pocas semanas por un decreto ley en el que castigaron a todos y a dos manos: subidas de impuestos y recortes de gastos sociales. Subieron los impuestos masivamente a las clases medias, a los trabajadores, y lo acompañaron de una amnistía fiscal de los que confiaron en él. Pienso en los trabajadores que esperaban encontrar un puesto de trabajo, en quienes lo han perdido, en los pequeños empresarios que han tenido que cerrar sus empresas, en los pensionistas con menor poder adquisitivo, en las familias que hoy tienen que atender a sus dependientes. Y pienso en los jóvenes, los que abandonaron el sistema educativo para trabajar y ahora no tienen ni títulos ni trabajo, y aquellos otros que se prepararon para ser la formación o la generación mejor formada de nuestra historia. En solo 14 meses, señor Rajoy, usted ha destruido el capital político que le dieron las urnas. Nunca ha habido un gobierno con una mayoría parlamentaria tan grande y una debilidad tan alta. Nunca ha habido un gobierno así. Y es que una gran mayoría de los españoles ya han visto bastante como para no esperar nada de su gobierno. Yo tengo serias dudas de que el gobierno crea en la capacidad de España para salir adelante. Serias dudas, pero no tengo ninguna de que la mayoría de los españoles piensan que su gobierno ya no es capaz de sacar a España adelante. Porque sus políticas, señor Rajoy, han generado una pérdida colectiva de confianza en el futuro. Han instalado una profunda inseguridad indecente, dureza para los honrados y benevolencia para los tramposos. Esa fue su política, señor Rajoy. El resultado se llama recesión, desempleo y desigualdad. El sistema financiero estuvo a punto de irse a pique y hemos tenido que pedir un rescate después de la crisis de Bankia, cuya gestión pasará a la historia de la incompetencia y de la chapuza. De momento, tenemos que apuntar 40.000 millones más a nuestra deuda pública. Hemos pagado una buena factura en nuestra reputación y estamos intervenidos, mucho más de lo que usted, señor Rajoy, explicó en esta Cámara y de lo que esta mañana ha dicho. Estamos intervenidos, señor Rajoy. Eso sí, el crédito sigue sin aparecer y no se crean empresas. Al revés, se cierran. Usted nos dice que se están corrigiendo los desequilibrios y que está aumentando la competitividad. Y es verdad que la balanza por cuenta corriente mejora. Por cierto, lo lleva haciendo desde que comenzó la crisis. Y fíjese, en 2012 las exportaciones crecieron 5 veces más que en el 10 y que en el 11. O sea, mejora nuestra balanza porque no importamos.
Pedro, si le parece, como le están dando la palabra y va a subir precisamente al estrado Alfredo Pérez Rubalcaba, nos quedamos con esa cuestión pendiente. Así que a partir de este momento vamos a escuchar atentamente al líder de la oposición. Pediré la dimisión de Rajoy, lo vamos a saber inmediatamente. Señoras diputadas y señores diputados, este no es un debate del Estado de la Nación más, porque el Estado de la Nación es crítico y porque a los que estamos aquí, muchos españoles nos miran con desconfianza. Sin duda esperan más de nosotros, más de lo que hemos hecho hasta ahora. Esperan que estemos a la altura de sus inquietudes y de los problemas que tiene España. Esperan que hagamos mejor nuestro trabajo. Señorías, esta es una enorme responsabilidad, probablemente la mayor que ha tenido esta Cámara desde hace décadas. 6 millones de trabajadores sin trabajo. Sí, señor Rajoy, pero hay más. La quinta parte de los españoles en riesgo de pobreza. 33.000 empresas cerradas en 2012. 8 millones de pensionistas obligados a pagar por primera vez sus medicamentos. Millones de ciudadanos que han dejado de creer en la política. Este es el estado real de la nación en febrero del 2013. Y usted, señor Rajoy, ha empezado muy mal, porque no se puede hablar del estado de la nación sin decir una sola palabra de dos de los temas que más angustian hoy a los ciudadanos, la sanidad y los desahucios. Ni una sola palabra, señor Rajoy. Hace 15 meses, 11 millones de españoles dieron al Partido Popular su voto y la mayoría absoluta para gobernar. Creyeron de buena fe lo que el señor Rajoy les anunció, que con su llegada al poder todo empezaría a mejorar, la economía crecería y se crearían rápidamente puestos de trabajo. Este fue el argumento con el que pidió y obtuvo la confianza de los ciudadanos. La realidad es que nada está mejor que hace un año y todo lo importante está peor. ¿Qué aspecto de la vida de los ciudadanos ha mejorado? Ninguno, señorías, absolutamente ninguno. ¿Están los españoles más seguros? ¿Tienen más claras sus expectativas de futuro? De ninguna manera. La preocupación de hace un año hoy es angustia y la incertidumbre hoy es desesperación. Es la historia del fracaso de un gobierno y de la decepción